una persona que ordinaria, porque él fue una persona llena del Espíritu Santo. Él nos demostró, cuando él fue bautizado por el Espíritu Santo, él nos demostró qué hace una persona cuando está llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Y fue una persona que pasó de lo ordinario a lo extraordinario. 3 años moviéndose, viviendo, subiendo, bajando, y todo era ¿qué? Extraordinario. La multiplicación de panes, ¡wow! Extraordinario, ¿sí o no? Que caminara sobre las aguas, ¡wow! Extraordinario, ¿o no? Resucitar a Lázaro, ¡wow! Eso es ¿qué? Extraordinario. Y lo más extraordinario es que ahora el extraordinario vive dentro de ti. ¡Aleluya! Por eso tú y yo debemos saber y conocer que no somos ¿qué? Personas ordinarias, somos ¿qué? Extraordinarios. Aleluya. Cuando Jesús dijo en Hechos capítulo número 1, verso 8, que recibiremos, nos estaba prometiendo. Pero si tú lees el capítulo número 2, dice que es el ¿qué? No muchos días, después de que Jesús dijo eso, no muchos días se cumplió la promesa. Llegó el Espíritu Santo. Y diga conmigo, llegó para quedarse. Él no está como los inquilinos, un día aquí, un día allá, un día adentro, otro día afuera. No, Él llegó para quedarse en nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él llega a nosotros? Cuando tú y yo escuchamos ¿qué? El Evangelio de las buenas noticias. ¿Sí o no, hermanos? Así de que esta extraordinaria promesa de nuestro Salvador, escucha esto, está disponible para tu vida. Ya está. Y es la clave para que hoy disfrutes de los poderosos regalos de nuestro gran Padre. Nuestro gran Padre tiene un corazón asombroso, poderoso, lleno de amor. Desde mucho antes de la fundación del mundo, Él ha diseñado cosas extraordinarias que te sucedan en tu vida. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo reciben? ¿Y cuánto le dicen gracias, Abba? Gracias, querido Padre. Amén. Desde antes de la fundación del mundo para tu vida, para toda la humanidad, porque toda la humanidad está en el corazón del Padre. Aleluya. Amén. Mateo 16, 15 al 18. Iniciemos empezando por Mateo. El anuncio de Jesús. Perdón, Marcos, capítulo 16. El anuncio de Jesús. Marcos. Es amigo de Mateo, pero es Marcos. Listo. Marcos, uno de los evangelistas, uno de los evangelios, registra qué puede hacer ese poder que te habita hoy. Marcos, capítulo 16. ¿Para qué usamos ese poder? No es para dañar a otros. No es para nada indebido. Amén. Sino es para qué. Marcos 16, 15 al 18. Les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué más? Número 1, predica el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, predíquele el evangelio.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales, escucha eso. El enfoque está en estas señales. ¿Listo? Estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen en mi nombre, ¿cierto? En mi nombre, número 1, echarán ¿qué? Esto no es una habilidad natural, ¿o sí? No, es en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Segundo beneficio, segunda habilidad que el poder de Dios nos da. Número 1, echar fuera demonios. Número 2, hablar en nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Esto habla del peligro. Amén. No solo de serpientes físicas. No estaba hablando de serpientes físicas. De problemas, cosas. Muchas veces a los problemas de deuda le dicen las culebras, ¿sí o no? Bueno, algo así. Algo así es el enfoque, ¿cierto? Y si me viene cosa mortífera, aun si el COVID nos pega, que es algo mortífero, ¿sí o no? No nos qué. ¡Wow! Porque tenemos que poder. Conecta estos dos textos. ¿Hace sentido? Bueno, y terminemos. 4 cosas. Si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Quiénes? ¿Los más ungidos? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos. Todos, porque la gran comisión es para todos. ¿Quiénes tienen que predicar el evangelio? Todos. Amén. Y para predicar el evangelio, el Señor nos ha investido de poder. ¿Se requerirá poder para sanar enfermedades? Sí, Jesús lo requirió o no. Y Jesús tomó en la mano serpientes y escorpiones, ¿sí? Jesús echó fuera demonios, ¿sí? Jesús hizo todo ello y nos trajo el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús lo hizo posible para nosotros. Ahora, el poder vivir en estos tiempos, y yo escucho mucho a la iglesia decir, no, es que estos tiempos son los tiempos peligrosos, son los tiempos difíciles, son los tiempos eso, pero no se enfocan que son en los mejores tiempos que Dios ha preparado para manifestar su poder y su gloria a favor de todos aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él y que lo abrazamos a Él como nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no, hermanos? Esto de los tiempos difíciles no es nuevo. No es nada nuevo para la humanidad. ¿Es algo nuevo que hayan enfermedades? No, eso no es nuevo. Desde la antigüedad, ¿cuánta gente no ha muerto? Primero por gripa, no saben ni cómo ayudarse a curar una gripa, ¿sí o no? Después fue que vino la penicilina, los antibióticos, los no sé qué, ¿sí o no? Catástrofes siempre las ha vivido la humanidad. Recesiones económicas siempre las ha vivido la humanidad. Guerras, rumores de guerras. Entonces, ¿cuáles son los tiempos más peligrosos? ¿Ahora o antes? Siempre. La humanidad en oscuridad y tinieblas siempre ha debatido su vida en los últimos tiempos peligrosos, ¿sí o no? Porque cuando el peligro acecha a alguien, son sus últimos días, ¿no le parece? Sí, son sus últimos días, porque no sabe cómo qué defenderse ni cómo pararse firme frente a una qué situación tenaz. ¿Sí o no, hermanos? Pero gloria a Dios, Jesús nos sacó de esos últimos días. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Porque Él nos ha dado ¿qué?
Hechos 1:8, volvámoslo a colocar, por favor. Porque hemos recibido ¿qué? Descubre hoy que si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, con Él recibiste el Espíritu Santo, con Él recibiste el derecho de ser llamado Hijo de Dios, con Él has recibido luz y salvación para todo tipo de situación de tu vida. Aleluya. Amén. Entonces, dígale a su vecino, buenas noticias, los días últimos se han acabado. Amén. ¿Cuáles últimos días o peores días? Cuando vivió Jesús, la nación ¿cómo estaba? Azotada. Bajo el imperio ¿qué? Romano. Los impuestos eran tenaces, las enfermedades terribles, los endemoniados por todo lado. No. Ay, no, es que últimamente vemos gente loca por las calles. Eso siempre ha existido. Cuando no está Jesús, la oscuridad avanza. Pero donde está Jesús, donde llega el Evangelio, llega la luz, llega la vida y cambian esos últimos días. Y todo se transforma y pasamos de lo ordinario, de lo cotidiano, a lo sobrenatural, a lo extraordinario para la humanidad. Aleluya. ¿Y sabes qué es lo interesante de este asunto? Es de que esa promesa hoy está vigente, mañana está vigente y siempre está vigente, porque la obra de Cristo es la plenitud de vida y fuera de ella no hay más. Lo último que se necesitaba por cumplir para nosotros, estar completos en Cristo, es que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Y suceden dos cosas extraordinarias que el Espíritu hace dentro de nuestra vida. Cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene. Juan 15 dice la palabra. Él viene y me convence de juicio, de justicia y de pecado. Aleluya. Y automáticamente el Espíritu Santo me enseña, me da luz y me dice, Jesús es tu Señor, tu Salvador, tu victoria, tu Redentor. Aleluya. Jesús es todo para ti. Eso se llama el Espíritu Santo en ti. Pero hay otra segunda actividad que el Espíritu Santo hace, que tiene ya dispuesto, disponible para ti y para mí. Y eso se llama el Espíritu Santo sobre ti. Amén. Mira, cuando los discípulos miraron al maestro, andaron con el maestro, hacían lo que el maestro les decía, el Espíritu Santo los convencía a ellos. Y en Juan dice la escritura que cuando él resucitó, se le presentó a sus discípulos, oró por ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, dos actividades que el Espíritu Santo hace en un creyente. Me estoy anticipando un poquito, pero quiero que lo entiendas. Uno, el Espíritu Santo está en ti, porque Él te enseña que Jesús es el Señor. Eso no viene de uno solo. Eso viene de Él, que ha venido a mí a convencerme de juicio, de justicia y de pecado. Amén. Y eso me da la oportunidad de convencerme y decir, sí, Jesús es mi Señor. Aleluya. Ahí ya el Espíritu Santo entra en tu vida. Ahora, luego que nosotros hemos creído en Él y comenzamos a hacerlo a Él nuestra ancla de vida, a imitar cómo habla, cómo actúa, cómo vive, comenzamos a tener unidad con el Espíritu Santo y comienzo a descubrir muchas cosas nuevas que Él tiene para mi vida. En Marcos, volvamos a Marcos,
En Marcos, capítulo 16, Jesús dijo algo muy interesante y quiero que le pongas mucha atención. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 1. Esto es maravilloso. Que tú y yo sepamos que ese poder que hoy hemos recibido a través de hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, nos da autoridad ¿para qué? Echar fuera demonios. Pero también nos da autoridad ¿para qué más? Dijo Jesús, para hablar en otras lenguas. ¿Sí o no? Esto nos da una certeza de que lo que hay en nosotros no es producido por nosotros, es el Espíritu de Dios que me habita y ese Espíritu me faculta para grandes y extraordinarias ¿qué? Cosas que están esperando en tu vida. Así de que el poder vivir estos tiempos caóticos no es de nuestras fuerzas y capacidades, ¿cierto? Y habilidades y herramientas, porque hoy hasta las redes sociales nos dan consejos, ¿cierto? Nos dice, haga esto, haga aquello, un paso a paso, hágalo así, si usted va a hacer unos frijoles y nunca lo ha hecho, hágalo así, hágalo así, hágalo así, ¿sí o no? Hoy los jóvenes se defienden con eso para cocinar, yo los he visto. Si quieren reparar algo, vaya a YouTube y YouTube le enseña. O vaya a Google y Google lo aconseja, ¿sí o no? Pero eso es un plano natural. Pero si tú quieres pasar de lo natural a lo sobrenatural, vamos, activa el Espíritu Santo que está dentro de ti. Activa el poder que Dios te ha dado. Mira. Jesús nos dio una vida abundante. Diga conmigo, Jesús me dio una vida abundante, lleno de su extraordinario poder. Diga, estoy lleno de su extraordinario poder. Y tengo autoridad. Y esa autoridad trasciende toda lógica. ¿Sí o no, hermanos? Jesús nos lo demostró cuando le habló al viento y al mar. ¿Sí o no? Eso rompió ¿qué? Toda ¿qué? Lógica. Que le diga a la mar. Es más, Jesús nos enseña cosas ilógicas, ¿cierto? Cualquiera, en Marcos 11:26 dice, cualquiera que le diga a este monte ¿qué? Quítate y échate en el mar. Si no duda, lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, Jesús nos enseña a vivir fuera del ordinario cuando nosotros aprendemos a salirnos de la lógica humana, de la ley natural en este mundo y podemos ser parte del cambio y beneficiarnos, no solo nosotros, sino también a otros, a todos los que nos rodean. ¿Sí o no, hermanos? Jesús llegaba donde el poder de Dios actuaba. ¿Cuántos eran bendecidos? Muchos, multitudes, ¿sí o no? Y ese mismo poder que está en Cristo, quiero decirte, ese mismo poder que se manifestó, resucitar al mismo Jesús a los 3 días, ese mismo poder lo resucitó a él. Es el mismo poder que hoy trabaja a tu favor. ¿Tú puedes creer? ¿No puedes creer? ¡Wow! No importa qué es, no importa qué sea. Si tú y yo nos conectamos, la clave está en conectarnos con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. La clave está en conocer al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo. La clave está
en seguir al genio. ¿Sí o no? Cuando tú y yo íbamos al colegio, ¿queríamos hacernos con los más bruticos? ¿Con los menos estudiosos? No, con los más ¿qué? Pilos, ¿sí o no? Déjame decirte que tú y yo podemos hacer lo mismo con el más grande genio que ha existido y que nunca más existirá otro. Se llama Espíritu Santo. Aleluya. Y este Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, conoce todo, aún lo profundo de Dios. ¿Y por qué crees que lo sabe todo? Para poder contárnoslo a nosotros. Amén. El problema está, o el cortocircuito está, en que yo no sé quién es el Espíritu Santo, no sé cómo conectarme con Él, no sé qué hace Él y no sé para qué fue enviado Él. ¿Sí o no, hermanos? Cuando yo ignoro esto, pues yo no tengo cómo acceder a ese poder. Pero qué bueno que tú y yo hoy nos estamos aprendiendo a conectar para pasar a conectar con el Espíritu Santo, porque Él es la clave que nos pasa de lo ordinario a lo extraordinario. Amén. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos siendo edificados en esta mañana? Así de que el Espíritu Santo es aquel que nos muestra la luz de la verdad de Cristo para que cambie nuestras realidades y transforme nuestra vida a la imagen de Él, no a nuestra propia imagen. Mira, muchos en este mundo tratan de conformar sus vidas a las modas de este mundo. Si está de moda Michael Jackson, pues todos queremos parecernos y bailar y vivir como Michael Jackson, ¿sí o no? Como Shakira, como el futbolista de moda, como qué sé yo, ¿sí o no, hermanos? Pero nosotros los hijos de Dios, nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿a quién nos parecemos? ¿Cómo hablamos? Nos parecemos a Cristo, hablamos como Cristo, olemos a Cristo. ¿Sabe cómo huele Cristo? Huele a vida y vida abundante. ¿Sí o no? Cuando una persona está en pecado, huele a muerte, a destrucción. Créeme. Eso se siente, se percibe, ese malestar de una persona que todos son vulgaridades, maldiciones, que no, terrible. ¿Sí o no, hermanos? Es un ambiente que, perdónenme la expresión y discúlpeme esta expresión, pero para mí apesta ese olor a pecado, a muerte, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que todo es su orgullo, su arrogancia y se mueve en esta atmósfera. ¿Quién quiere estar al lado de una persona así? ¿Cierto? Es una atmósfera que contamina, que no edifica, que no bendice, que no ayuda. ¿Sí o no, hermanos? Sino que es una persona que se encarga de aplastar a otros, de hacer valer su ego sobre otros y no trae ¿qué? Bendición, muy bien. Amén. Pero cuando tú y yo olemos a Cristo y desarrollamos el carácter de Cristo, la vida de Cristo, nos centramos en Él, porque el Espíritu Santo no nos va a mostrar a otro más grande que a Cristo, porque en este mundo no hay otro más grande como Cristo, el Rey de Gloria, ¿sí o no? Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Entonces Jesús nos ayuda a moldear. Él es el molde perfecto para ti y para mí, para hacer la expresión del Padre aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿No te parece extraordinario eso? Y donde un hijo de Dios llega, toda la atmósfera cambia. ¿O no te ha pasado? Usted llega, hay solución, la gente,
Cambia la preocupación por la tranquilidad. Hay paz, hay libertad, hay bendición, ¿o no? Por lo menos donde usted entre en un almacén, allá va a ver que llegan clientes. ¿O no? Ay, dígame lo contrario, y verá que vuelvo y le predico el evangelio. Claro, tiene que verse que llegó un hijo del Rey de Gloria, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de autoridad, aleluya. Y nosotros podemos hacer lo que Jesús hace, bendecir, liberar, sanar, restaurar. Gloria a Dios. Eso es pasar ¿de qué? De lo ordinario a lo que extraordinario, aleluya, porque nos habita el grande, el fuerte, el todopoderoso, aleluya. Así de que el Espíritu Santo nos va a mostrar la luz, nos va a mostrar la verdad, nos va a mostrar el camino y nos va a mostrar la vida. ¿A quién nos está mostrando? A Cristo, muy bien. Él se va a enfocar en eso, en que tú y yo lo hagamos en este 2026 a la manera de Cristo. ¿Cómo haría Cristo? ¿Cómo Jesús trabajaría este computador? ¿Cómo Jesús haría estas ventas? ¿Cómo Jesús haría esto? ¿Cómo Jesús solucionaría este chicharrón que tengo? ¿Sí o no? Cuando tú y yo nos enfocamos en Él, nos estamos conectando con el dunamis, con el espíritu de vida y nos salimos de toda lógica humana y Él comienza a mostrarnos cómo hacerlo. Amén. Él nos muestra cómo hacerlo. Amén. Todo es posible en Él. Cuando nuestra vida se centra en conocer a Jesús, a saber quién mora en nosotros, quién está en nosotros y que el Espíritu de verdad. Mira, Jesús nos dijo que cuando tú y yo nos apoyamos en el Espíritu Santo, en el Espíritu de vida, Él nos conecta a la verdad. Él nunca nos va a llevar al error, a lo contrario. Amén. Él nos conecta con la fuente verdadera, con Cristo. Amén. Cuando en tu vida tengas un problema, una dificultad, algo que no puedas entender, aún de la propia escritura, céntrate en buscar y preguntarle al Espíritu Santo, enséñame y muéstrame a Cristo en esto. Y como Cristo es, yo quiero ser en este mundo. Amén. Fuera de Él no hay nada. Él es el centro. Por eso cantábamos que Él es el centro para nosotros. Amén. Él no es una prioridad. Él es el centro, el eje central de nuestra existencia. Juan 16, 7 al 11. Vamos. Juan 16, 7 al 11. Jesús dijo, yo os digo la verdad. Os conviene que yo ¿qué? Que yo me vaya. Amén. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, ¿qué pasaría? El Consolador, o sea, otro nombre, como Jesús llamó al Espíritu Santo, lo llamó como Consolador. Qué maravilloso, ¿no te parece? Hay alguien que nos consuela, no solamente nos da la palmadita, sino que nos dice, vamos, tú puedes, te lo voy a demostrar, te voy a enseñar cómo puedes salir adelante. Y ese se llama el Espíritu Santo. Amén. Y dice, ¿sí está leyendo conmigo? Juan 16, 7 al 11. Muy bien. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Amén. El Consolador no vendría a nosotros. Aleluya. Juan, por favor. 16, 7 al 11. Muy bien. Os conviene. Qué bella frase, ¿no te parece? Aunque los discípulos pues estaban muy felices, de tener a Jesús entre ellos, porque cuando Jesús está,
La atmósfera no es igual. Pero Jesús estaba dándonos una promesa maravillosa. Nos estaba introduciendo a una persona excepcional. Porque Jesús, en el momento que lo dijo, estaba limitado por su cuerpo, tiempo y espacio. Si estaba en Cesarea, no podía estar en Galilea. ¿Sí o no? Y él quería estar acompañándonos a todos. Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya. Para que venga ¿quién? El Consolador. Amén. ¿Qué me dicen? Vamos a volverlo a leer. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado de qué? De que no creen en Jesús. Eso es un pecado. No hay conductas. ¿Qué tan mal te portas? ¿Qué tan mal has dejado de buscar de Él? No. Él viene a convencernos de que el mayor pecado es no creer en Él. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Mira, hoy es posible vivir disfrutando este extraordinario poder. ¿Jesús se fue o no se fue? Sí, se fue. ¿Cierto? Pero no nos dejó ¿qué? Huérfanos, solos. ¿Envió a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Y cuando descubrimos esto, nuestra vida comienza a poseer un alto valor de lo que Cristo hizo para todos. Amén. Su incomparable amor para salvarnos. Recuerda, el Espíritu Santo no está para contarnos cuántas cosas nos va a hacer el diablo, que el diablo te persigue, que el diablo te va a matar, que el diablo te va a destruir. No. El Espíritu Santo está para centrarnos en Cristo. Amén. Y una de las cosas que Él hace es que nosotros aprendamos a degustar el amor con que Él nos amó cuando se entregó en la cruz por ti y por mí. Amén. Cuando yo disfruto el sentirme amado, que por amor a mí, Él tomó mi lugar para que yo no fuera. Amén. Que por amor a mí tomó la enfermedad y la llevó en su cuerpo para que hoy por su llaga yo saqué sanado. Cuando yo comienzo a pedirle al Espíritu Santo que me enseñe el valor que contiene esto, mi vida se va a enfocar más en amarlo a Él. ¿Sí o no? En agradecerle a Él todo lo que Él hizo por mí. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Allí es cuando comienza, cuando la luz de esto, el entendimiento se abre y comienza la luz correcta y nos muestra la realidad asombrosa que hoy poseemos. Número uno, una realidad asombrosa es que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nunca nos ha olvidado, un Padre que ha diseñado todo mejor para nosotros, un Padre que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió para que nos recuperara de las tinieblas. ¿Sí o no? Cuando yo conozco, estábamos hablando de eso antes de conectarnos con las redes, de que cuando yo descubro quién es Dios para mi vida, que Él no es solo un Señor que está sentado allá y que va a juzgar y que va a condenar y que va a mandar para el infierno y que no sé qué. No, cuando yo descubro verdaderamente que Él no es Dios, Él es mi Padre, amén, que yo soy su Hijo y que yo soy el motivo por el cual toda la creación y todo lo creado habla del grande amor que Él tiene por mí.
Aleluya. Amén. De que ya ese sentimiento de huérfano, de que estoy solo, de que nadie me ayuda, de que nada puedo en la tierra, no. Es el sentimiento de que Él está conmigo, de que nunca estoy solo, de que Él siempre me va a ayudar, siempre me va a sustentar y de que su provisión siempre va a estar sobre mi vida. Amén. Es esta confianza, es esa seguridad. Y cuando la luz del Evangelio, de la palabra me muestra, porque el deseo de Jesús era de que a través de él, toda la humanidad conociéramos no a Dios, no a Elohim, no a Yahvé, no a Rafa, no, conociéramos el mayor nombre que tiene nuestro Padre, que Él es el Padre de todos nosotros. Aleluya. Amén. Y de que todo lo que Él tiene es para ti y para mí, porque somos sus hijos amados. Amén. Cuando yo construyo con la luz verdadera, ¿quién es el Padre para mí? Dejo de sentirme huérfano. Dejo de sentirme abandonado. Dejo de sentirme sin una razón de ser, sin un futuro, sin un sentido. No. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros en el corazón de Él, con un propósito y con una razón. Amén. Así como lo hizo con Jesús. Él preparó un cuerpo y el Espíritu se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito ¿de quién? Del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Que tú y yo nos veamos como Él. Caminemos como Él y seamos como Él en este mundo, llenos de gracia y llenos de verdad y llenos de poder y llenos de autoridad y llenos de victoria y llenos de días extraordinarios. Aleluya. Amén. ¿Qué padre quiere ver a su hijo aporreado, enfermo, debilitado, triste, humillado, entristecido, arruinado, incapaz? ¿Cierto que nadie? Ningún ser humano querría que la carne de su carne y hueso de su hueso experimentara ¿qué? Esto. Por eso Dios, nuestro Padre, envió a Jesús para sacarnos de esa oscuridad, de esa vida de tinieblas, de mentiras, que no somos nada, que no podemos, que no salimos adelante, que esto es muy difícil, que este mundo se va a acabar, que no sé qué, tantas mentiras de esta humanidad. ¿Sí o no, hermanos? Pero llegó la luz verdadera, la luz de Cristo, lo perfecto, la vida abundante, la gloria de Él con nosotros. Amén. Porque Jesús es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Amén. ¿Y qué significa Cristo? El ungido y su unción. ¿Y dónde vive Cristo? En ti y en mí. Aleluya. Por lo cual somos ungidos. Amén. Con unción, con la unción del Cristo verdadero. Entonces, dos aspectos poderosos que el Espíritu Santo quiere que tú y yo nos enfoquemos. Número uno, que tenemos un gran Padre. Y número dos, que ahora somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10 dice esto. Tú y yo no somos cualquier persona. Somos hechura de Dios. No, pero es que yo nací en mi papá y mi mamá. Sí, pero si Dios no diseña y no trabaja en ese vientre, no hay ¿qué? Concepción.
¿Quién es el dador de vida? El Padre. Amén. Entonces, somos hechura de Dios. La humanidad. Altos, bajitos, chiquitos, gorditos, blanquitos, morenitos, inteligentes, menos inteligentes, pilos, menos pilos, ¿sí o no? Pero todos, absolutamente todos somos el diseño del corazón del Padre. ¿Para qué? Efesios 2:10. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer todas las cosas que Él desea. Amén. Por eso es importante. El Espíritu, cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu Santo, Él nos enseña quiénes somos, qué tenemos por diseño y que nosotros venimos para grandes cosas. Amén, iglesia. ¿Sí dice Efesios 2:10 eso? Le dejo de tarea para que allá en su casa o donde estés escuchando, conéctate con la palabra y descubre que eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas, para poderosas, para extraordinarias cosas que Él preparó de antemano para que tú y yo caminemos en esas cosas extraordinarias. ¿Cuánto decimos amén? ¿Lo abrazamos o no? Muy bien. Esos dos aspectos fundamentales son los que tenemos que aprender a apropiarnos, a desarrollar para que el hombre y tú y yo vivamos en la verdad, ¿cierto? Y estemos urgentemente ajustados, ¿cierto? Y que solo es posible cuando le permitimos al Espíritu Santo que Él nos dé luz y entendimiento, revelación, de poder identificarnos. Mira, todo el viejo hombre ya fue ¿qué? Destruido. Amén. El débil yo murió en la cruz. El incapaz yo murió en la cruz. El borracho yo murió en la cruz. El mentiroso yo murió en la cruz. El grosero yo, el peleón yo, murió en la cruz. Amén. El poder de identificar, la identificación con Cristo en 5 pasos extraordinarios. La Escritura nos muestra que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo. Amén. Pero no nos quedamos allí. Con Cristo hemos resucitado y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él en autoridad. Aleluya. En una posición de ¿qué? Autoridad. Y cuando yo entiendo esto, dejo de mirarme incapaz, débil, perdedor. ¿Sí o no? Que no, debilitado, que no puede, que no avanza. No, mírate siempre en la obra redentora de Cristo, en el poder identificador de que he sido crucificado con Cristo, que he sido ¿qué? Muerto con Cristo, ese débil yo, ese viejo yo, y deja que la nueva naturaleza de vida, ese poder de resurrección comience a manifestarse en todo tu ser. Y esas incapacidades, esas limitantes ya no van a existir más. ¿Por qué? Porque el poder que nos habita va a hacer que seamos más que suficientes para todo. Amén. La palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Tú lo puedes ver. Cosas que Dios ¿qué? Preparó de antemano. Así de que no te frustres pensando que Dios no te oye.
Porque Dios te está escuchando y te está enseñando la palabra y te está mostrando la manera y te dice, hijo mío, eres capaz, eres hábil, el Espíritu Santo está dentro de ti. Cristo ya sepultó, destruyó esa vieja naturaleza. Tú tienes por diseño una nueva naturaleza, mi naturaleza, y el que posee mi naturaleza todo puede. Aleluya. Amén. Sí, claro. Nunca una persona vuelve a ser la misma. Cuando Jesús llega a nuestra vida. Amén. Hechos 10:38. Cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, es cuando comienzan las cosas extraordinarias de Jesús. Antes de que Jesús entrara en el ministerio, solo se sabía que él era el hijo de un carpintero, que María era su madre, que tenía unas hermanas, que vivía allá en Belén, ¿cierto? Normal, como una persona. Pero cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, es otra cosa, ¿sí o no? Él pasó de lo ordinario y cotidiano a lo que. ¿Qué dice Hechos 10:38? Como Dios ungió, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Quién ungió a Jesús? Dios, ¿cierto? ¿Quién lo ungió? Dios. Ahora, si conecto esto con Hechos 1:8 que dice, quédense aquí, espere, ¿van a recibir qué? Poder. ¿A quién iban a recibir? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Quien recibe el Espíritu Santo recibe ¿qué? Poder. ¿Jesús recibió el Espíritu Santo? Sí. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice Hechos 10:38. Ahora sí, terminemos de leerla acá. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como ¿qué? Anduvo haciendo lo peor. No, bienes. ¿Qué hizo? Sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, de Jerusalén, ¿cierto? Dice la Escritura. Hay testigos de ese poder. Y ese poder ha trascendido hasta nosotros hoy. Y seguirá trascendiendo aun cuando tú y yo nos vayamos. ¿Cierto? Ese poder va a estar ahí. Porque lo que Dios da, Él no lo quita. Él lo mantiene. Amén. Jesús no se fue y los dejó solos. No. Él fue claro y enfático en decirnos, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, ¿cierto? En cuanto Él resucitó, demostró que es posible en este mundo recibir poder. Amén. Y esa fue la voluntad de nuestro Padre y del Señor Jesús. Quiero que leamos Hechos, capítulo número 1, pero vamos a leer desde el versículo número 4 para poder ir cerrando la enseñanza esta mañana. Amén. Vamos a dejar, este es un preámbulo del poder que te habita. Y lo que hoy extractamos de ese poder que nos habita es que el Espíritu Santo es quien te conecta al dunamis de la nueva vida de Dios que nos habita. Aleluya. A la naturaleza de vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice? Verso 4. Jesús ya estaba para irse y lo último que le dijo a los discípulos que fue, verso número 4.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estaba dando las últimas instrucciones para irse Jesús. Y esto es muy importante. Amén. Cuando una persona se va a ir de este planeta, ¿sus últimas palabras serán valiosas o no? Claro, es lo último que va a decir. Y lo último que Jesús dijo fue extraordinario y poderoso. Miremoslo juntos. Dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén. Y esperen la promesa de quién. ¿La promesa de quién? Del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos, ¿qué? Días. Esto iba a ser rapidito. No tenían que esperar ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 años. Esto era ¿qué? Rápido. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mira, Dios les estaba hablando, Jesús les estaba hablando unas cosas poderosas que ya estaban por suceder, que habían sido profetizadas en Ezequiel, en Jeremías, en los antiguos, de que ahora el Espíritu Santo iba a morar en nosotros, ya no en templos, ya no en una capilla, en un templo hecho de mano, no, ahora nosotros íbamos a hacer el templo, la casa de Dios, en donde habitaba el Espíritu de Dios viniente. La gloria Shekinah hoy está con nosotros y en nosotros. ¡Wow! Esto es asombroso. Amén. Eso es poderoso. Entonces, mientras él les hablaba de cosas de poder, de la promesa, de algo maravilloso que ellos estaban, no, ¿y cuándo restaurarás el templo? ¿Y cuándo no sé qué? Cosas humanas, ¿sí o no? Esos discípulos estaban desenfocados de algo súper mega extraordinario que revoluciona la vida de los seres humanos. Que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo ahora, tú y yo somos la casa favorita de Él, la única casa donde Él va a vivir, va a tener unidad, va a tener compañerismo, va a tener identidad, porque nuestra identidad ahora está en Él. Amén. Eso es asombroso, es poderoso. Y Él les dice, bueno, a ustedes no les interesa saber eso. Los ubicó. Y miren lo que dice el verso 8. Él les contesta diciendo, bueno, verso 7, leámoslo. Y les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones del Padre que puso en su sola potestad. Bueno, a ustedes no les interesa, esto no es importante. Hay algo más importante. Verso 8. Y este es glorioso, porque con este texto abrimos y con este texto cerramos esta sesión diciendo, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu ¿qué? Santo, para ser testigos, para hacer la gran comisión, ¿cierto? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, nosotros lo último que tenemos aquí en la frontera en Venezuela, pero podemos pasar, ¿sí o no? Y podemos seguir siendo ¿qué? Testigos, personas extraordinarias, personas que dejamos lo ordinario para nosotros vivir en lo extraordinario. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados, mucho terreno tenemos que recorrer. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, quién es Él. Necesitamos saber cómo Él nos enseña a dar fruto. Juan 15, fruto del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar cómo fructificar, o sea, cómo desarrollar los dones. 9 dones maravillosos, 9 dones extraordinarios. Amén. Cosas sorprendentes que nos están esperando. Pero es importante que sepas que ya tenemos que poder. Porque ya llegó el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto,
Tú puedes acceder o decidir ser una persona ordinaria o disfrutar viviendo ser una persona extraordinaria. Amén. Así de que un gran abrazo. Por favor, medita en esas verdades. Vuelve allí a hacer el ejercicio de cómo puedo yo ser una persona